Ya está con nosotros la analista internacional y profesora de la Ibero, Pía Taracena, a quien le doy la bienvenida. Hola Pía, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar en el programa, Lizzy. No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, quiero abordar contigo un tema que parece muy lejano por la distancia. Sin embargo, todo lo que sucede en el mundo nos afecta, siempre lo he dicho y lo reitero. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente, Pía? Bueno, ciertamente es una situación que ha escalado en términos de la violencia muchísimo, porque en los últimos tiempos, porque este tema tiene pues raíces como históricas, lo que sucede a partir del 7 de octubre del 2023 es un ataque terrorista en suelo israelí que ha cobrado la vida de los rehenes, y todavía hay unos rehenes en este ataque terrorista que fueron secuestrados por el grupo Hamas, que están obviamente todavía secuestrados. Entonces esto crea una represalia de Israel, en el sentido que primero tiene como objetivo terminar como la presencia de Hamas en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una parte de Israel que se había cedido, por decirlo así, de los israelíes a los palestinos, pero que hace más de una década ganaron las votaciones el grupo de Hamas y tienen un control muy fuerte de Hamas en esa zona, ¿no? El grupo de Hamas tiene como objetivo terminar con la ocupación israelí en este territorio, que en alguna época también se llamó Palestina, y un poco las cosas se han ido escalando hasta querer, digamos, como desaparecer el Estado de Israel. Esto es muy complicado, porque entonces el objetivo de Israel es terminar con Hamas en suelo gazatíe, y entonces eso lo que ha provocado es una incursión en donde se han violado muchísimos estamentos del derecho internacional, ha muerto muchísima gente, incluidos niños, y obviamente pues hay una ventaja desproporcional del uso de la fuerza por parte del Estado de Israel frente a lo que jamás había hecho, ¿no? Había sido una situación muy complicada porque, por ejemplo, el grupo Hamas pues ha hecho túneles, también hay una percepción que, por ejemplo, los túneles los hacían abajo de hospitales, un poco también sugiriendo que Hamas ha utilizado al propio pueblo palestino en Gaza también como su rehén, en ese sentido de que no podían tocarlos porque afectarían mucho a la sociedad civil, a la población. Pero esto, con las incursiones de Israel desde hace un año, pues ha sido pues más bien contraproducente, y la verdad es que pues cada parte tiene como sus intereses, y el que ha sufrido más es el pueblo palestino. Ahora, aquí hay una situación que se complica y se regionaliza, porque también tenemos esta situación de que Irán, que tuvo desde el 79 una revolución islámica, digamos que se juró como principal enemigo a Estados Unidos y parte de sus aliados como Israel. Y entonces también Irán tiene como objetivo desaparecer el Estado de Israel, y ha apoyado a estos grupos como Hamas en el caso de Gaza, en Palestina, y a Hezbollah de alguna manera también en el caso del Líbano, que tiene también una situación parecida de un avance político en Líbano y un control también de la política en Líbano. Entonces Israel se siente rodeado de enemigos que lo quieren desaparecer, y por eso también actúa en términos de salvaguardar su seguridad y su viabilidad como Estado, pues de una manera que nunca habíamos visto y que nunca creo que la humanidad se había esperado. Había habido ataques distintos, guerras entre las partes, pero digamos ya esta escalada tan brutal por parte de Israel en territorio gazatíe, ahora en Líbano, pues nunca se había visto, también rompiendo todos los límites que las visiones y los acuerdos y el derecho internacional tienen sobre cómo debe de ser una guerra. Creo que ya el colmo es cuando ahora Israel ha decretado que la Organización de Refugiados para Palestina,
de Naciones Unidas, es también una organización terrorista y entonces prohíbe su actuación, digamos, en ese Estado-nación. Entonces, bueno, pues sí, las cosas están, Lizzy, como te imaginarás, pues muy complicadas. Sí, 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 está muy complicado, muy difícil. Hay una crisis humanitaria porque, como bien dices, quien está siendo más afectado, pues es el pueblo, la gente civil, ¿no? Que no tiene nada que ver con los actos de terrorismo, pero que están siendo pues bastante afectados. Vemos videos de la cantidad de pequeños, de infantes, de familias destrozadas, lugares destrozados totalmente. Y bueno, parece ser que Netanyahu tiene toda la intención de hacer una limpieza étnica, ¿no? Es asombroso cómo ha escalado esto, que incluso ya hay varios solicitudes y llamados de cese al fuego. En la ONU se han reunido en diversas organizaciones, me parece, aquí lo tengo anotado, países pues de la Unión Europea, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. ¿Tú consideras, qué consideras que va a suceder ante estas peticiones de cese al fuego, que incluso pues en la Asamblea General de la ONU también votaron con 153 votos a favor de que se pida esta resolución, de que esto pare? Sí, bueno, a ver, aquí el tema central es que llegamos a un punto en que ambas partes quieren la aniquilación del otro. Y entonces eso te deja muy poco margen a una negociación diplomática que, como bien dices tú, hay presiones hasta, por ejemplo, la postura del gobierno de Joe Biden es un cese al fuego y lograr sobre todo a través de ese cese al fuego, primero, que se liberen los rehenes y segundo, lo que más surge es la creación de los dos estados, tanto el israelí como el palestino, ¿no? Eso además se antoja difícil porque hay partes en las dos partes que no lo quieren la total aniquilación del otro. Entonces, ya de entrada, esos objetivos pues son contrarios a todo espíritu de pacificación y de encontrar con el diálogo, la negociación internacional, un acuerdo que solucione esta controversia, ¿no? Finalmente creo que un cese al fuego es urgente por la crisis humanitaria que bien describías y sobre todo por la situación del pueblo palestino, sin dejar de lado de recordar que todavía hay rehenes y que judíos secuestrados, ¿no? por estos grupos terroristas. Entonces, ciertamente la situación es bastante compleja, pero creo que también esto nos pone en la poca capacidad que a veces tiene el sistema internacional o organizaciones como Naciones Unidas que pueden votar, ¿no? mayoritariamente para que haya un cese al fuego, pero que si las partes no quieren solucionar el conflicto es muy limitado. Y no es tanto porque Naciones Unidas no funcione, sino porque las partes involucradas en el conflicto no son las que quieren realmente una solución y sentarse a negociar, ¿no? Uno de los dramas de que se haya declarado ayer que una persona no grata en suelo israelí a esta organización de refugiados de Naciones Unidas es que Ay, sí, eso. son el brazo de la crisis humanitaria en el sentido que son el lugar en donde llega la ayuda humanitaria que se puede repartir porque pues tienen una experiencia y una organización en todo el territorio del pueblo palestino, ¿no? Entonces, creo que sí estamos viendo consecuencias que nunca habíamos visto. También Israel está en una postura de o estás conmigo o estás contra mí, que es algo que se está desgraciadamente poniendo muy fuerte en los conflictos internacionales, lo cual también impide poder llegar a un diálogo. ¿Quién va a tener la capacidad, obviamente, de sentarse y ver a las dos partes? Creo que ahí también ha sido aprovechado por parte de unos y de otros el contexto electoral de Estados Unidos, en donde Estados Unidos, siendo la potencia extrarregional pues más importante, pudiera tener la capacidad de hacer un cese al fuego. Yo ahora lo veo complicado en términos de que Estados Unidos pudiera ser un país que sentara a las partes a dialogar, lo cual no va a suceder porque
también ya se metió una potencia o un país extrarregional que es Irán. Incluso Israel también ha llegado a mandar misiles a Irán, e Irán ha llegado a mandar misiles a Israel, limitados, acciones limitadas, pero sí son mensajes obviamente muy fuertes, que entonces ya han sacado el conflicto solamente del territorio del Estado-Nación Israel para llevarlo más allá de sus fronteras como Irán. Entonces, ahí se necesitaría no las partes con intereses involucradas como Estados Unidos o algunos países europeos, quizá Gran Bretaña, sino países que como potencias medias o darle más fuerza a la capacidad de negociación de Naciones Unidas, que la ha perdido, porque además Israel tampoco ya reconoce a Antonio Guterres como un interlocutor válido para este conflicto, porque Antonio Guterres, el secretario general, se ha puesto también a defender la causa de la crisis humanitaria en Palestina y denunciando estas atrocidades de bombardear hospitales con niños y este tipo de cosas que hemos visto. Y entonces, ¿quién puede convencer a Netanyahu que no tenga estas posturas tan radicales, que entre en razón? Y bueno, está complicado. Ha habido también presiones internas en Israel, en el propio Israel, de mucha población que vive ahí, que no está de acuerdo con estas medidas de Netanyahu, pero pues desgraciadamente es quien gobierna por ahora, y entonces esto le ha dado legitimidad para pues, llevar a cabo esta reacción a un acto que fue terrible, lo del 7 de octubre, y este atentado terrorista contra jóvenes, sobre todo que estaban, por ejemplo, en un concierto y ciertos kibbutz. Fue horrible también esto, pero nunca se esperaba que fueran a responder con tanta virulencia. ¿Y por qué? Porque entonces Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, lo agarró eso de pretexto para justificar algo que quizá ya estaban planeando hace mucho tiempo, que era terminar con Hamas en el territorio gazatí. Y de hecho hoy Hamas tiene otro líder, y hoy también Israel dijo que pues que iba a durar poco, ¿no? Entonces parecería ser que esta tendencia va a seguir hasta que, según Israel, ya puedan terminar y cortar ya de raíz estas organizaciones terroristas, lo cual pues se antoja muy complejo, ¿no? Muy difícil de lograr. Sí, bastante complejo terminar tanto con Hamas como Hezbollah, y pues esto va a ir escalando, y lo que dices es muy cierto. Tendría que haber voluntad de ambas partes, porque pues ya los esfuerzos y los alcances incluso de la ONU pues no están siendo suficientes. Hay varios países árabes pues unidos pidiendo el cese al fuego, obviamente la Liga Árabe y otras uniones de países árabes también solicitándolo, pero pues vamos a ver qué pasa. A ver si para el siguiente fin de mes, en noviembre, nos traes de nuevo pues una recapitulación de lo que ha estado pasando y ver cómo va avanzando esto. Pía, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo con lo que quisieras concluir? Bueno, que para el próximo fin de mes, en noviembre, ya va a haber presidente en Estados Unidos, y vamos a ver eso qué impulso le va a dar a este conflicto, si va a ser un actor de peso que pueda solucionar el conflicto o tener más peso para presionar para que haya un cese al fuego. Y creo que sí es un factor importante, como decía, de una potencia extrarregional, que pudiera, digamos, ser más fuerte en decir esto se acaba porque se acaba. Vamos a ver qué pasa. Así es, veremos qué sucede. Pues muchísimas gracias, Pía. Ha sido un placer que nos acompañes. Muchísimas gracias. Estoy aquí a tus órdenes, Lizzy, con muchísimo cariño. Gracias.